Qué gusto me da saludarte, desearte un feliz año. Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, David. Igualmente, muy feliz año a ti y a todo el equipo de trabajo, al auditorio. Oye, ¿cómo empieza el año? ¿Cómo ves que está empezando el año en materia económica y cuáles son tus pronósticos para él? Está muy movido el año, Empezó, muchos, pero muchos hasta tambor acontecimientos. batiente, dirían los clásicos. Bueno, primero nos sorprendió el tipo de cambio abajo de 17, me parece que es un buen punto, un poco de volatilidad, pero sí, a tambor batiente. Ya por ahí tuvimos la minuta de Banco de México, la minuta de la FED, el dato de desempleo de noviembre. Es decir, los datos nos están diciendo todavía lo que pasó el año pasado, pero empezó con mucho. Nuestros pronósticos de crecimiento para este 2024, Citibanamex espera tener un crecimiento del 2.2% del PIB. Estamos un poquito abajo del consenso, que anda en 2.4, y esperamos que la inflación ande por ahí de 4.4 a finalizar el año. O sea, que va a Este, seguir atorada en el nivel más o menos en el que está ahorita. Total y absolutamente vamos a tener subidas y bajadas. Ya se acabó el efecto base, y va a estar ahí rondando en la cota superior, porque la inflación de este año se va a ver afectada por los cambios en la política monetaria de hace 2 años, 18 meses. Entonces hay que recordar que lleva tiempo la política monetaria, que todo su efecto se siente en la actividad productiva. Fíjate que siempre que para explicar cómo es la política monetaria, alguna vez Agustín Carstens me dio una gran explicación, que era como regularle el agua a una tubería muy larga, que te estás bañando y en esas tuberías largas, que si le das, que le tienes que ir adivinando lo que va a pasar, bien lo decías, con 2 años de diferencia, ¿no? Sí, no es una labor fácil. La Junta de Gobierno está también en este intento de modificar la comunicación. Ya en la última minuta ya empiezan a discutir sobre si hay recortes, cuándo van a ser los recortes. Nosotros en Citi pensamos que el primer recorte va a ser en marzo, y serán algunos recortes de 25 bases, y en cuanto la Fed empiece a recortar, que esperamos que sea en julio, tal vez los recortes sean de 50 puntos base, para cerrar 2024 en 8.5. Ahí estamos totalmente fuera de consenso, todo el mundo nos ve como si fuéramos extraños, pero nuestra justificación es muy simple. La tasa de interés en términos reales, que va a haber con el 8.50 y una inflación del 4.3, pues sigue estando en terreno restrictivo, ¿no? Sí. ¿Y qué necesidad de pegarle a la actividad económica de 2026-27 dejándole en esos niveles, ¿no? Entonces sí creemos que la tasa terminal estará en 2025 alrededor de 6, por ahí. Va a ser interesante cómo maneja el Banco de México la comunicación. Va a ser muy importante la reunión de febrero, donde nos van a dar ideas de si le van a bajar o no en marzo, si se van a ir a mayo, pero ya es inminente que el ciclo de recortes empezará este año, ¿no? Yo me quedo más con lo que me lo ha dicho a mí la gobernadora Victoria Rodríguez, lo ha dicho, lo dice incluso en la minuta de que van a hacer por ahí un movimiento y van a ver qué pasa, ¿no? Que se han vuelto, pues dependiente de cómo venga el dato y de que que su escenario base es no moverse, salvo un pequeñísimo ajuste, digamos, ¿no? Pues recordemos que la Fed en Estados Unidos lo hizo el año pasado y no le salió, ¿no? Cuando empezaron a hacer estas tasas, todo el mundo decía, no, es que todavía van a subir más para llegar a la tasa terminal. No hubo tal tasa terminal, se quedó donde estaba, ya no hubo incrementos, y ya están discutiendo también en reducirla. Creo también que esta idea de los recortes escalonados o espaciados, pues se aleja un poco justamente de la teoría de la política monetaria, de la teoría monetaria, porque, insisto, un dato más de inflación no te va a cambiar todo tu pronóstico de No. 2025, 2026. Tendría que ser realmente algo como el COVID, que esperemos no suceda, para que te afecte tan a largo plazo, ¿no? Entonces, esto del data dependente es una cuestión que se ha vuelto, ya yo siento un poco viciada, y decir, bueno, sí vamos a empezar el ciclo de recortes, nada más no se alebresten, porque los mercados de inmediato quieren empezar a tomar posiciones y a tratar de sacar dinero con eso. Las tasas largas en su momento retomarán su nivel natural, que es arriba de las tasas de corto plazo, y creo que mucho está haciendo eso Banco de México, tratar de contener estas especulaciones a lo largo de la curva, para que las restricciones financieras no muerdan de más, para que no le cueste de más a la economía. Yo creo que uno de los grandes temas que trae ahí Banco de México es que hay una
es una creencia en el mercado de esas que se van haciendo, que la inflación en 4% está bien. Y Banco de México, tú los ves muy insistentes a decir, no, la metes 3% y hasta que no estemos ahí no nos vamos a sentir cómodos. Tengo entendido que, por ejemplo, la subgobernadora Irene está muy comprometida con llegar al 3%. Pues si nos vamos a la historia, Banco de México nunca ha estado totalmente dentro de la Sí, banda. Siempre. muy pocas veces hemos estado en la banda y alguna vez, corrígeme, en 2015 llegamos a estar cerca del 2%, ¿no? Es correcto, sí, es totalmente correcto. Vaya, si la vemos mensual, la inflación, el crecimiento anual de cada mes de la inflación, pues por ejemplo antes del COVID estábamos ahí oscilando el 3%, tocamos el 2, tocamos el 4, nos regresamos, pero si vemos la inflación promedio anual, nunca. Banco de México nunca ha llegado No, nunca. al 3%, ¿no? Y creo que eso es lo que tienen muy entendido los mercados. Si nosotros vemos las expectativas de inflación a largo plazo, 26.30, 26.31, lo que estamos viendo es que está en 3.7, 3.6 por ahí. Es decir, el propio mercado está esperando que la inflación de largo plazo esté por arriba del objetivo de 3%, pero dentro de la banda. Y creo que también es a lo que está apostando esta Junta, o a lo que debería de apostar, porque eso es lo que los analistas estamos viendo, ¿no? Los tomadores de decisiones, eso es lo que estamos viendo. Sí, o sea, ahora, en materia de crecimiento económico, ustedes están muy abajo ¿y por qué? Ok, porque este año nos sorprendió muy favorablemente la demanda interna. El consumo privado creció muchísimo gracias al superpeso, ¿no? Porque lo que más creció en el consumo privado fue la importación. Y por el lado de la inversión, la construcción no residencial privada, todo lo que se entiende o que nosotros entendemos como nearshoring, creció brutalmente este año, el año pasado, 2023, va a ser el año en que más haya crecido la inversión desde que se tienen registros, desde el 93. ¿Por qué? Porque creció espectacularmente la construcción privada no residencial. En ese sentido, para 2024 no puede seguir creciendo esos mismos ritmos. Traíamos crecimientos mensuales muy elevados de doble dígito, se ve muy complicado. Y por el lado del consumo, vemos que el mercado laboral está muy apretado, traemos un desempleo del 2.7%, hay que recordar que el mercado laboral en México 55% es informal, y que los salarios mínimos ya están muy cerca del salario medio, entonces ya pueden convertirse en presiones inflacionarias. Por eso nuestra visión es que el desempleo poco a poco irá aumentando para llegar a su nivel prepandemia de 3.4, y eso tendrá un impacto en el consumo de los trabajadores. Un dato más. Durante los 3 primeros trimestres del 2023, la masa salarial total de la economía, esa que publica Coneval y que nadie le hace caso, fue de cerca de 350,000 millones de dólares. Que es un gran dato ese de Coneval, pero no le nadie le hacemos caso. Nadie lo pela. Pues son 350,000 millones de pesos que han estado ahí, y con lo cual el consumidor ha podido sufragar todos sus gastos. Entonces, también vemos una desaceleración del consumo. Y mientras el tipo de cambio se mantenga fuerte, esperamos que sigan aumentando las importaciones, sobre todo de bienes de consumo, de bienes de capital, y estamos esperando que ya den la vuelta a las manufacturas norteamericanas para que el motor externo por el lado de las exportaciones también se empiece a notar, ¿no? La economía de Estados Unidos está mucho más parada de lo que muestran las cifras, ¿no? Por lo menos en manufacturas así es, ¿no? 2023 fue un muy mal año para las manufacturas. Sí, o sea, yo veo que la economía de Estados Unidos está peor de lo que se ve, digamos, ¿no? Y que la economía de México está mejor de lo que se ve. Totalmente, y todos los organismos internacionales así lo ven. El Fondo Monetario Internacional ve en la parte alta de crecimiento a México. Insisto, no somos Guyana porque no descubrimos un yacimiento de petróleo como ellos, pero sí la ven creciendo por arriba de Estados Unidos, un poquito más que Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. El Banco Mundial también acaba de sacar sus proyecciones de crecimiento, y ven que el año que entra México podría crecer el 2.6% desde un 1.9 que traían. Es decir, ven con buenos ojos a México. México está, digamos, en la parte alta. Si esto fuera un torneo de fútbol, estaría entre los líderes, ¿no? Y más Sí, abajito estarían las entre los que economías desarrolladas. clasifican a la siguiente ronda. Exacto, pero no hay que olvidar ¿Has que visto los Power 2025... Rankings del fútbol americano? Sí, Estaríamos en claro. la parte alta de los Power Rankings.
Totalmente, totalmente. Y eso pues es buenas noticias a México porque además abonan a la narrativa del nearshoring y estamos diciendo, o sea, son años de bajo crecimiento a nivel mundial, pero a pesar de eso, México va a crecer más que muchos de sus pares. Entonces, México se vuelve atractivo en ese sentido, ¿no? Y creo que la parte política ahí no está jugando en lo más mínimo. Habrá continuidad política, gane quien gane. Yo creo que lo que están viendo los mercados es eso, que gane quien gane, no va a haber muchos cambios. Ya nos preocuparemos del 25, parecería que es lo que se está viendo, ¿no? Ya el 25, gane quien gane, ya nos ocupamos del 25 en el 25, ¿no? Lo que pasa es que hay un regalo sorpresa para quien gane en el 25, porque tiene que reducir 2% del PIB, la deuda, los requerimientos financieros del sector público. Eso no ha pasado en ningún país del mundo, en ningún momento de la historia. Entonces, se va a venir la nueva administración, que generalmente tiende a tener un mal primer año, va a tener todo un reto en la siguiente administración en el tema de finanzas públicas, y además vamos a tener otros efectos calendarios, ya no es año bisiesto, la Semana Santa va a caer en abril y eso va a ensuciar mucho los números en la primera mitad del 2025 conforme se vayan publicando. Sin lugar a dudas. Querido Rodolfo, te mando un abrazo, ten un muy feliz año.